El podcast presenta Herejes Malignos en 3, 2, 1. ¿Cómo describir Halloween sin creer que estás loco? Y pensar que todo empieza con hogueras. Hay dos tipos de calendarios con los antiguos celtas, uno luminoso y otro oscuro, celebrando el Samhain, una parte del calendario que era la parte oscura, porque esta era marcada por la era de la cosecha. Para ellos era la vida y la muerte. No todo se daba en la tierra de Europa. En Europa se le tenía bastante miedo a la muerte. La gente moría de hambre y de varias enfermedades, acechados siempre por la parca. Dando este espacio de la luz a la oscuridad, la temporada de cosecha para los celtas era una era de el nuevo año. Se podía abrir la parte espectral, buenos y malos, días largos, días cortos, noches largas, en donde cualquier espectro podría salir, y no todos los espectros eran buenos. Para esto, los antiguos celtas se protegían con pieles representando caras, por si los acechaba las obscuras bestias de la era de la oscuridad. De ahí el pequeño disfraz que tienes en este momento. Ten cuidado con lo que pides, porque puede ser algo de la era oscura de los celtas. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Herejes Malignos. El día de hoy me encuentro muy feliz, muy contento, porque cuento con la presencia de extraños entes aquí a mi lado. Primero, empezando de mi lado derecho, tengo a mi estimado Richie. Richie, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué onda, Javi? He notado que nunca me presento bien en los programas. Siempre digo una babosada, pero ahora sí me presento. Mi nombre es Ricardo Carvajal y estamos en Herejes Malignos. ¡Auch! La ensayó, mi Rick, la ensayó. La leyó. Y créeme que si lo hubiera leído, me hubiera salido mal. Ahí está lo del reconocimiento. En el lado izquierdo cuento con mi estimado Skinny. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Javi, Ricardo. Un placer estar nuevamente con ustedes una noche más. Y pues aquí nervioso por el tema que vamos a tocar. Muy bueno, va a estar muy bueno. Pues bueno, antes de pasar al tema, también de frente de mí tengo a otra compañera más de aquí del proyecto del Podcast, mi estimada Mariana. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, buenas noches. Qué soleado anoche de hoy, fíjense que... Exactamente. Ajá, me da mucho gusto estar en otro episodio más de Herejes. Ahora ya con integrado el David, muy bien, el Skinny. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado que había una niña que se aparecía en la casa de extraños gemidos? Sí. Exactamente, pues era Mariana y no era un espectro. Vimos que estaba bien cruda y estaba... Como el exorcista, no estaba exorcizada, estaba cruda, amigos. O sea, estaba en el techo caminando, pero estaba cruda. Ajá. Tratando de sobrevivir. Es normal en mí. Estaba entre ese plano de la vida terrenal y el astral. mundo. Estaba astral. Exactamente. Sí, yo creo que bien seguido. Astral culo. La ensayó. Esa sí la ensayó. Fue como el arranque de cuando estás jugando Mario Kart, que les... Por eso lo repetí, güey. Ni el Morequila, güey, tiene tantas escritas, güey. No, eso sonó a que durante la semana en la oficina la pensó, la anotó y dijo, el sábado sin pedos la suelto. No, hombre. Y sí la voy a soltar, muchachos, pero ese es otro tema. Aguas que muerde. Qué barbaridad. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante y creo que lo vamos a abordar desde un lado del cual no normalmente se ve, del cual tenemos la cultura aquí en México ya muy apropiada. Exactamente. Esta parte del Halloween, pero lo vemos más como un cotorreo, como el ir a emborracharnos, ir a ver qué conseguimos, ir a pasarla chido, y en los menores ir a conseguir dulces, ¿no? Pero obviamente tiene una historia detrás. Sí, justamente como aportando un poquito más a lo que dices, Javi, es como un buen mexicano adopta algo, ¿no? Lo adopta para tener un pretexto para ponerse hasta su puta madre. Entonces creo que sería muy bueno, como comentas, verlo de ese lado histórico.
que creo que es hacia donde vamos sobre esta parte del Halloween. Sí, que no muchos sabemos. Exactamente. Que yo no sé. Yo tampoco. Yo no entiendo por qué le avientan huevos a los camiones. A lo mejor tiene un trasfondo cultural. Antes a los caballos les aventaban. A las carretas. A las calandrias. Sí, a los caballos le ponían sábanas, entonces ¿por qué no aventar huevos? Exactamente. Dato curioso. Y eso sabremos. ¿Tú sabes quién es? Devuélvenos nuestras cosas. No, hombre, si son bien bárbaros. Aquí estuviéramos adornado, pero pues alguien no nos regresó nuestras cosas. Exactamente, te estamos buscando, perro. ¡Ratero! Seguimos buscándote. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con un pequeño relato que encontramos por ahí sobre lo que es el Halloween y las distintas mezclas que se han venido construyendo al paso del tiempo? Claro que sí. Ok, dice a decir, a fecha de hoy... Son bien bárbaros. Andan bárbaros. Pero mira, me da mucho gusto que entiendan la referencia del dice a decir de nuestro querido estimado amigo el Indio Fino, no sé dónde esté. Le mandamos un saludote para allá. Pero bueno, a fecha de hoy, la mezcla de fiestas, sustos, bromas y caramelos distan mucho de los antiguos orígenes del Halloween. Durante siglos, esta misteriosa noche ha experimentado muchos cambios derivado a la mezcla de las tradiciones y las culturas de los países occidentales, que hacen de la Noche de Brujas una celebración muy especial, llena de tradiciones que han ido transformándose fruto de su historia. Hacemos un recorrido a lo largo de los años para buscar los orígenes de esta espeluznante festividad. Así como lo dijimos ahorita, tiene como... un origen, sin embargo, en todos los lugares a los que ha llegado se ha hecho esta mezcla y se han tenido varias vertientes y distintos significados, ¿no? Así es, Javi. Como dices, justamente como los celtas empezaron esta tradición del Halloween, que nada que ver con esta parte, era una fiesta pagana de los celtas que tenían que ahuyentar a los espíritus que estaban a un lado de él. Entonces, para esto se hacía un rito con una... ¿cómo se dice? ¿Fogata? O una... Hoguera, exacto, esa era la palabra que estaba buscando. Y de ahí partían a hacer sombras. Sombras en las piedras para que los espíritus se ahuyentaran. Esa era la parte de los celtas que era el Halloween. Fíjate, y se me hace bien interesante lo que dice Rich, porque ahorita antes de que tú lo dijeras, yo estoy aquí como buscando la continuación de la lectura. Y efectivamente tiene un origen... pagano con trajes celtas. Uh-huh. Los orígenes del Halloween se remontan a hace más de 3,000 años, según la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, llamado Samhain, en el que hoy consideramos el día 1 de noviembre. O sea que aquí ya tenemos la primera diferencia por un día. Sin embargo, pues tiene su significado. La víspera de esta festividad de la cosecha gaélico, lo que nosotros conocemos como Halloween, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas como hadas y demonios. Este ritual servía para despedir a Luke, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traían consigo el otoño. Que no está tan desacertado. Aquí también en México el 1 de noviembre es para las ánimas, ¿no? Del Día de Todos los Santos. Ajá, del Día de Todos los Santos. No está tan descabellado. Es como que coincidieron en los calendarios. Sí, de hecho ahorita estoy viendo como tal cual la palabra Halloween y es víspera de Todos los Santos. Ajá. O sea, sí es como un antes de... Sí, igual también aquí. De hecho, que aquí se viene la variación, ¿no? Dependiendo de la cultura, pero si nos damos cuenta es prácticamente pues 3 días continuos, que sería el 31. Uh-huh. El primero, que es Día de Todos los Santos, y aquí en México, pues el Día de Muertos. Día de Muertos, exactamente. Entonces, y aunque sean culturas diferentes, si te fijas, vienen a retomar como que muchas cosas particulares, ¿no? O sea, porque también aparte del Día de Muertos hacemos esa parte del despedir, que era lo que comentaba Javi, que era lo que hacían los celtas, ¿no? El despedir a las almas que iban como de paso, ¿no? Ajá, los celtas eran ahuyentarlas con lo de las piedras, ¿no? Como... Sí, justo que uno que dices eso, Mariana, porque aquí da la continuación a eso. Según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, como lo dijo Richie, los celtas llevaban disfraces, probablemente pieles de animales, para confundir a los espíritus o quizás para evitar que los poseyeran. O sea que es como una prevención
a lo que es el 1 de noviembre. Que ojo, aquí es bien importante porque también se ve una festividad de cultural mexicana muy importante que se conecta con esto. O sea, No, incluso ves la diferencia que es como para ahuyentar de los espíritus y nosotros los recibimos. Es para recibirlos, no es para ahuyentarlos. Ajá. Al contrario. Siempre no. Ajá, el Sí. cempasúchil muy bien sabido que es el camino que, Sí, ¿qué que cosa? llega. Si no vieron Coco, Creo que prácticamente vamos a tener también un episodio de esa parte. de Día de Muertos, Sí. obviamente. claro que sí. Obviamente. Pero es muy interesante cómo es que se va modificando todo lo que es historia a lo que está Actualmente, a la actualmente. actualidad. Ajá. Y cuánto es lo que desconocemos del Halloween, que ya nomás lo ves como Hollywood te lo pinta. Exactamente como Sí. aquí en México se utiliza el Mictlán. El Mictlán es la tierra de los muertos, es el inframundo y pues aquí lo traducen como el infierno. Lo traducen como el infierno porque pues los calvinistas, los sacerdotes, pues nomás son calvos y no saben traducir el náhuatl. Entonces el inframundo para ellos es el infierno. Y pues ¿qué hacían en este rito? Pues agarraban los cráneos de sus víctimas y los empalaban. Entonces tenían una pared llena de puros cráneos que se puede ver en la Ciudad de México. Hay como una fuente en la Ciudad de México donde están varios cráneos. No son reales, son de pavimento, pero están chida ahí representando el Mictlán. Fíjate, y aquí es una parte importantísima de la influencia cristiana que ya pasaremos es un poco más adelante, que también viene aquí. Pero para continuar, así es. También se cree que con las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante esta celebración personificaban a los muertos y muchas culturas permitían a los jóvenes vestirse de mujeres y viceversa, rompiendo así socialmente lo establecido. Que hubo, como Aquí, ahorita. Fíjate, Los drag. Exactamente. Fíjate, aquí hay un punto bien importante. Que no sé qué es lo que está. Gracias, güey. Sí, es que nos encontramos aquí ya varias cositas de disfraces que nos descontrolaron. Encontramos una parte que no deberíamos. Que vamos a tocar adelante, ¿no? Que también esa parte de la... Sí. de la creo que la cultura gringa, en este caso, es la que lo adaptó muchísimo más como mundialmente, ¿no? Y es la parte que vamos a ver, que es la calabaza. Porque Sí, es que Esa historia de la Es cabeza eso está de la buena. calabaza. no deja de ser como esta influencia comercial. Claro, capitalismo. se antoja, ¿no? Una calabacita. No, deja toda la calabacita. Sino que el hecho del disfraz, del adorno, de la cena, de los dulces, o sea, todo el performance que lleva alrededor la fecha, Exacto. es más conveniente manejarlo de una manera terrorífica, si así lo quieres ver, a lo que en realidad puede ser, ¿no? Pues lo que Exacto. vende, básicamente. Y justamente, ¿cuál es el segundo nombre que le dan al Halloween? Noche de Brujas. De brujas. Entonces, pues se relacionan mucho. Fíjate que me gusta más así como el Noche de Brujas. Siento que... Sí. Es que siento que va más ad hoc ahorita Ajá. con todo lo de cómo se está llevando el Halloween. Justamente la historia de la calabaza está muy interesante porque cuando llegan ese mito de las brujas que está infestado en todo Estados Unidos, al parecer, que para que no se robaran a los niños tenían que poner calabazas afuera de sus casas. Esa es la parte en donde, pues si tú llevas tu calabaza y vas a pedir algo, pues la bruja no te va a Entonces robar. no te lleva la Uy, bruja. una calabaza. Ya no voy a robarme a los niños, Ay, güey. Exactamente. bueno, también Es cargas ajos para que no te ataque Es un gancho un que vampiro, güey, tenemos. pues no mames. Sí, fíjate lo importante de esos temas. Ahorita a lo mejor a nosotros se nos hace muy estúpido como esta parte de, ay, una calabaza, ¿no? Uy. Ajá, o ajo, sí, no te voy a chupar la sangre. Pero fíjate nada más el nivel de creencias que había en ese entonces, que de verdad eso podría detener, o se creía que de eso te podía proteger frente a Una bruja. a una amenaza de algo extraño, ¿no? Pues ve los que se disfrazaban, o sea, que se ponían pieles, o sea, también eso Y desde ahí viene el disfraz y se disfrazan de
su depredador, o sea, se disfrazaban de los muertos, de los espíritus, para que los espíritus los confundieran y no llegaran a hacerles maldades. Pero bueno, aquí hay una parte importante que conecta mucho con el Día de Muertos, que ahorita vamos a pasar a eso. En una forma permitida de truco o trato, se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban de casa en casa haciendo tonterías a cambio de comida y bebida. Esta práctica podría proceder la costumbre de dejar comida y bebida a las puertas de las casas como ofrendas para los seres sobrenaturales. Que aquí ya encontramos una conexión y una referencia totalmente directa a lo que es el Día de Muertos, que es la costumbre que nosotros tenemos, al menos en México, de dejar ofrendas, ya sea comida, bebida, gustos, cigarros, no sé. Al Día de Muertos y al Halloween, ¿no? O sea, totalmente es, o sea, esa parte del truco o travesura trato es como que, güey, o sea, eso se vive al día ahorita. Y saber el trasfondo de por qué era esa parte, digo, está muy cabrón, ¿no? Muy tétrico. Pues es que como ya no se está llevando como tal la costumbre, las tradiciones, no sé mucho, pero sí se nota que nosotros somos más tradicionales que acá en nuestro país hermano, güey, vecino. Y pues porque pues eso no lo hacen no hay tanta difusión pues, como la historia como tal de lo que en verdad representa el Halloween, porque ahorita son puras películas. Me llegó a la mente ahorita que dijiste eso, justamente acaban de lanzar Start, tiene un proyecto que es de lanzar satélites que te den señal de internet, es un internet satelital. Entonces cada año están lanzando un cohete para estos satélites. Entonces se ve en Tijuana un halo de una estrella, de que está saliendo el cohete, y lo que se ponen a hacer los mexicanos, válgame, se pusieron a rezar y empezaron a decir un ovni. No mames. Eso es lo que hacemos en México. Entonces, no, güey, o sea, muy tradicionales, entrando a esos tipos de tradiciones, el hecho de que güey, va a llover y que clavas un cuchillo en la tierra. Ajá, sí. No lleva, o dices, los de Tonalá empezaron a bailar, güey. Ajá. Ahí sí va a llover. Pero ahí sí es cierto, güey. No, y tocaron un punto bien importante porque fíjate nada más el nivel de creencia que todavía en la actualidad se nota, ¿no? Y yo creo que la diferencia de lo que se vive en Estados Unidos y en México radica en la manera en que nosotros tenemos ya romantizado la muerte. Sí. Que para nosotros en nuestra cultura es como algo muy normal, muy romántico, muy esperanzador. Sí. No sé, el pensar que del otro lado de la vida existe algo más y que después vas a venir a visitar a tus familiares. O sea, en Estados Unidos lo tienen como que te moriste y te moriste, ¿no? Y si acaso te conviertes en un fantasma, pero fantasma de bata en cabeza con una mujer. Incluso que les da como freak que nosotros celebremos la muerte. Ajá, o sea, exacto. Y para todo esto, güey, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿sí creen en algo más allá de la muerte? La verdad es que no. Bueno, al menos yo no. Como reencarnación. No, o sea, lo que sea, o sea, tu creencia que te pueda dar, o sea, ¿crees de que vas a ir al, no sé, cielo, infierno, una reencarnación, no solamente pasas puede que el infierno plano? Sí. O sea, pero ahí estás diciendo que sí crees. Sí, puede que sí. Hace ratito decías que no. Puede ser, ya recapacité, güey. Sí. Fíjate, yo quisiera esa habilidad de Richie de recapacitar en 2 segundos, güey. Uh-huh. Sí, güey. Mira qué buenas decisiones se hubiera tomado en mi vida si hubiera recapacitado así de rápido, güey. A mí me hubiera puesto el condón. En 2 segunos ya. Hay cosas que el dinero no puede comprar, güey. Hubiera dicho, espérame un poquito. Aquí abajo está la farmacia, ahorita regreso. No, ya se vino en lo que se puso el pantalón. Ajá, digo, para 2 minutos que duramos. Bueno, sí, ¿eh? Pero bueno, esa no era la pregunta. Ricardo, entonces, ¿crees en algo más? Sí, me atrae bastante la obscuridad, tanto como la muerte, porque soy oscuro. Aparte de eso. Y estoy muerto por dentro. No, me gusta la parte en donde dicen que pues todos somos ángeles caídos. Entonces, desde el primer ángel que cayó, que es Lucifer, pues todos de ahí hemos caído del cielo. ¿Por qué? Porque ya nacemos con un pecado. Nos condenaron a nacer con un pecado. Y entonces, original. Pues prácticamente todos somos hijos del infierno. Fíjate que... ¿Infierno o inframundo? Infierno. Dependiendo de qué cultura lo veas. Exactamente. Inframundo me gusta. Puede ser el chamuco o puede ser Hades. O el chanclas. Chanclas.
O El como chamuco. les mando un saludo a mi jefita, como mi jefita le dice, el viejo pendejo. Ándale. Pero eso te lo dice a Me ti, gusta güey. más. Viejo pendejo, perdón. Javi, es que El diablo. El diablo, güey. El diablo anda El diablo, suelto. exactamente, el diablo anda suelto como yo Sí. en Halloween, bebé. Pinté toda una casa cuando a mí me habían encargado la casa que no le pasara el desmadre y el desmadre fui yo. Sí, qué bueno que lo dices para jamás dejarte encargado. Siento que si te dejo encargado a Tommy, te va a parecer como en Malcolm cuando se lo dejan a Dewey, güey. No, ¿sabes qué? Yo creo que si se lo dejas encargado a Richie, de repente el Richie se volvería gato y el gato Richie. De repente veríamos al Richie ahí caminando y el gato hablando. Sí. Y, Ah, sí, y el gato editando o algo así. Ajá. Yo Pero creo que bueno. sí. Pero bueno, o sea, regresando a lo de Halloween, de hecho también, ¿Tú crees? últimamente ¿Sí crees en algo después de la muerte? yo quiero pensar que sí. Yo, sí, la neta, todo es posible, güey. Todo es posible. A la verga. Ya me cansé de lo mismo. Ya, estoy harta. Buscando un pretexto, ¿no? Para... no, y es que, o sea, así como lo dice Mariana, creo que es muy real al sentimiento de todos. Que yo lo escuché por ahí en algún podcast muy, muy famoso. Y también lo estuve leyendo en algunos textos que el ser humano necesita una creencia, necesita motivación para poder seguir adelante Exacto, güey, saber que hay algo y más. tener un propósito, ¿no? Que es el propósito que la religión católica te lo da, de que si te portas bien y si haces bien y sigues los mandamientos de Dios, puedes llegar a aspirar a la eternidad en el reino de los cielos. Pues no creo que, no estoy defendiendo, o sí, la religión católica, pero es cualquier religión, güey. Digo, al final de cuentas, cualquier religión tiene sus mandamientos, tiene sus reglas, sus leyes humanas, güey, que al final de cuentas no dejan de ser eso. Sí, humanas. Y hay Claro, mucha gente y- que malinterpreta eso. De No, que pues, la ajá, necesidad, es que con güey. tanto, Es es, que- lo que tú quieras creer, al parte final de- de cuentas, que lo convierten y le dan un trasfondo bien peculiar, digámoslo así, cada persona, pero al final de cuentas es tener fe y un propósito, güey, Es que te que- hace avanzar. Es que simplemente. precisamente tú dijiste la palabra clave, que es la fe. La fe. Tú puedes tener fe en un montón de cosas, no necesariamente en algún tipo de creencia o en O algún deidad. tipo de deidad, de religión. Sin embargo, y como bien lo dijo Skinny, no solo la católica, sino todas se manejan a la conveniencia, Claro. a una especie de orden y a una especie de moralidad que a veces tú te pones a investigar en un poquito en los archivos o en el pasado de las mismas religiones y puedes encontrar muchas cosas que no pueden cuadrar. Sin embargo, la creencia está ahí. Por Sí. ejemplo, yo no creo, pongamos un ejemplo, yo sí creo que existe un Dios. Sin embargo, no creo que es el que te pintan. y En no la creo, iglesia. Yo creo que Dios es una persona que solamente está viendo. Mira, qué genial que tocaste ese tema porque justamente me recordó el especial de Carlos Vallarta que es un Dios no increíble. existe. Es él, exactamente. Está perrísimo, ¿Cuántas veces no hemos matado a un Dios? Claro. ¿Cuántas veces Pero hoy él lo dice. Al Dios Chabelo lo hemos matado muchas veces. Y porque cuántas personas se van y se postran hasta Tlaloc, güey. ¿Cuántas veces hemos Exacto. matado a unos dioses que ya no se toman ese interés? ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en ese sentido. No, y es que vuelvo a lo mismo. Podemos encontrar muchas personas que son muy devotas de la religión, sin embargo, pues sus actos no demuestran lo De mí mismo. no vas a estar hablando, ¿eh? no demuestran David lo estuvo en el mismo. seminario, ¿ok? Sí, ya nos platicó, ya después hablaremos un poco más a fondo de cómo es el ritmo de vida ahí, pero a lo que yo voy es que es solamente el límite que tú te puedas poner. O sea, no tendrías que seguir algún tipo de adoctrinamiento ni seguir algún tipo de estilo de vida. Si tú así no lo crees, ¿por qué? Porque sin más, aquí tenemos a David, si me equivoco me corrijo, ¿no? De los mandamientos, no de los mandamientos, pero sí de las, no sé, de los encargos de Dios, es que tienes que ser feliz. Si tú no eres feliz practicando lo que no Dios te dijo, lo que las personas te dijeron que tienes que hacer, ¿por qué chingados tienes que seguir así? ¿Por qué no entonces tú tienes que disfrutar tu vida? Obviamente con
algún límite moral hasta cierto punto de lo que es bueno o malo, Responsabilidad. responsabilidad. Dentro de la- Exactamente. ¿Para qué nos vamos a radicar? Ahorita decían sobre este tipo de situaciones. ¿Por qué el fanatismo? ¿Por qué nos vamos a ser tan fanáticos de algo? Yo A señalar creo a las que, personas. no sé, ustedes me van a decir si están de acuerdo conmigo, complementar lo que voy a decir. No. Pero siento que el fanatismo parte de falta de criterio, güey. Sí, es parte del Totalmente. pensamiento mágico de cada persona. Exacto. No, güey. es que si te pones a ver a esa parte, o sea, si nos vamos a cuestiones muy literarias, en la Biblia dice, le cortaremos las manos, o sea, no literalmente pues, pero le cortaremos las manos al que robe, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, ¿Eso no lo dijo un político? No, eso lo dijo el Bronco, pues, Sí. pero viene de la Biblia, güey. Ah, se lo chutó. Sí. Ajá. Pero es esa Derechos de parte. autor, Vaticano, trucha. Si para ciertas cosas No las citó. religiones son como que, si hay que hacer esto tal cual, ¿por qué no haces eso, no? O sea, es solamente a veces a conveniencia. interpretación, exactamente, güey. una interpretación no de No, acuerdo. y de ahí podemos partir a las interpretaciones tan solo en el hecho de las traducciones, De las traducciones, exactamente. del Viejo Sí, Testamento, claro. del Nuevo Testamento. O sea, podríamos irnos, pero Mucho ¿qué les libro. parece si antes de irnos a las traducciones nos vamos a un corte? Va. ¿Con Y qué ahorita- música nos vamos en esta ocasión, Javi? Y ahorita regresamos. Ándale, El día de hoy ¿leyendas tenemos del rock aquí o qué? Leyendas del rock. El sueño frustrado. Sí, el día de hoy tenemos una rolita de una banda muy buena que es el Huracán Ska. Y para ir ad hoc al tema del día de hoy, nos vamos con Noche de Brujas del Huracán Ska. Y ahorita regresamos. Sí, señor. Una bruja me ha contado qué es lo que podría pasar si la luna y las estrellas no dejaran de brillar. No hagas especulaciones antes de que empiece el show. Vaya a ser que al día siguiente cambies de dirección. Será hacia el norte, será hacia el sur, en el infierno. Y pues bueno, ya estamos aquí de vuelta. Esto fue Noche de Brujas del Huracán Scan. Ahorita antes de irnos a corte tuvimos un tema en la mesa que es sobre las interpretaciones, pero creo que también nos fuimos un poquito del tema original. Sí. Nos clavamos un poquito Ay, en sí, este tema de la cierto. religión. Siempre nos pasa con la religión, güey. Tenemos ahí algo. Fíjate que Sí, sí, güey, y eso algo que no, ahí. nadie está discutiendo nada, ¿eh? Así que No, yo tengo un comentario sobre, o sea, retomando lo del Sobre la Halloween. religión. Que muchos, y he visto muchos posts ya de, yo creo que 5 años para acá, que te dicen que en estas temporadas
no des en adopción gatos negros ni blancos. Ah, qué buen tema, cierto. Y no adoptes gatos negros. ¿Por qué? Porque es de mala suerte. Es de mala suerte. Ah, yo tengo uno, Es blanco. Pero eres es blanco negro y con negro. blanco. O blanco con negro. Es negro con blanco. Pero sí que porque pues se puede prestar a que son malos, a que son del diablo o que hagan cosas como rituales que muchas veces son pendejos, güey. O sea, siempre. Si se trata de matar animales y no comérselos, güey. O al menos si se comen los gatos, pues ya, ni modo. Es que están muy aliados a las brujas. Se supone que cuando pasa un gato negro es de que acaba de pasar una bruja, porque tienen esta loca teoría de cuando un gato pasa es una bruja porque tienen el poder de transformarse en animales. ¿Y por qué un gato? Porque son Pues es muy- parte de la mitología que existe Sí, güey. O sea, del performance que hay de un gato negro, o sea... creo que hasta cierto punto puede venir también de parte desde, no sé, de los egipcios, ¿no? También que manejaban Ajá, mucho son esa muy parte. místicos, Muy místico. o sea- Hay mucho misticismo detrás de un gato y también por su forma de actuar. O sea, los gatos son hasta cierto punto tan independientes que piensas que tienen... Bueno, yo pensaría que tienen como... Hay otro Que trip, ¿no? van más allá de un Ajá, pensamiento más allá. animal, güey. Exactamente. O de supervivencia. Son muy sigilosos. o sea, Sí, así que bandita, Y sensoriales entonces... ajá. también. Son muy eso sí, claro que sensoriales, sí, está entonces- científicamente comprobado. Pero sí, entonces, bandita, si no den en adopción, si ven alguno, recójanlo y acógenlo al menos por un Adopten a ratillo. Richie. Adopten a un negro. Un gato negro. Exactamente, no lo esclavicen, por favor. y como a mí aquí en el pod dice. Ahí ya te va tu calcetín. Y pues bueno, retomando el tema de las interpretaciones, creo que también podríamos pasarlo ya a esta parte del Halloween, ya como lo había dicho Mariana. Aquí tenemos entre nuestros archivos el día que Halloween llegó a Estados Unidos. En 1840, los inmigrantes europeos transmitieron a América sus versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-lanterns, las calabazas gigantes, huecas con una vela dentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Ya entonces esta fiesta quedó arraigada en Estados Unidos y Canadá, pero no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921, cuando se celebró el primer festival Halloween en Minnesota. Fíjate que esta fecha es bien importante porque es cuando es durante, me parece, la Primera Guerra Mundial. Sí. En esos años, cuando comienza a haber la necesidad de conseguir dinero hasta por debajo de las piedras, y es cuando empieza cuando empiezan a hacer esta pelea entre capitalismo y comunismo desde ese entonces. Y esta fecha es bien importante. En 1920 la ciudad empezó a celebrar un desfile y a encender una gran hoguera para conmemorar este día. Algunos historiadores afirman que la celebración podría haber sido un intento de poner fin a las gamberradas de Halloween. Finalmente, la internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años de 1970 y principios de 1980 gracias al cine y a las series de televisión, cuando en 1979 se estrenó Halloween de John Carpenter. Una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror. O sea que aquí podemos entender que Hollywood hizo de las suyas convirtiendo el Halloween a lo que es hoy en día. Exacto, solo un espectáculo. Sí, exactamente como la Navidad, ¿no? Exacto, es como le iba a decir. Es justo, güey, de que, ¿saben qué? Necesitamos pan y circo para el pueblo. Hay que utilizar algo que podamos hacerlo cada año y que a la gente le guste. Y De como hecho. la gente es bien morbosa, pues llegan este tipo de Ajá, eventos, porque, ¿no? pues, o sea, nos que gusta los cotorrear, distorsionan. O sea, güey. tienen cierta parte, como dice y como decíamos, de los disfraces, de los dulces, o sea, ese tipo de tradición, entre comillas, pero llegan a distorsionarse muchísimo a llegar a un punto de ser un día de mero capitalismo, ¿no? Justamente, qué bueno que retomas esta parte, Javi, porque dentro de mi búsqueda que hice para la entrevista que vamos a tener en el podcast, salió el tema de los cuerpos que dejaban en la batalla civil de Estados Unidos. ¿Qué pasaba con los cuerpos?
Y de hecho de ahí vienen los carreteros. Los carreteros eran los carroñeros que recolectaban cuerpos. Por eso dice tu mamá de que te va a llevar el del señor de la carreta. Exactamente, sí, porque son los que recolectaban los cuerpos en la guerra civil y estos solamente les ponían un mote que decía señor de tal familia, señor de tal familia, pero no los preparaban. Entonces, de ahí empezó a salir la parte funeraria. Ellos limpiaban el cuerpo y los dejaban preparados para que sus familiares los recogieran, porque nadie se hacía responsable después de las batallas. Entonces ellos... No, y aparte había unos que quedaban hechos mierda, o sea, sí, también exactamente. no... Y ese era el trabajo a los que se dedicaban. Entonces las aldeas alrededor de las batallas se encargaban de eso y ahí empezaron a hacer las partes de los funerarios. Fíjate nada más cómo surge una tradición que nosotros llamamos ya como tal funeral, pero más actualizado, ¿no? Porque se puede saber que desde tiempos antiguos se hacían especies de rituales con cuerpo presente. Sí, ¿no? Para poder conmemorar, mejor dicho, como... Hacer el camino hacia el más allá, ¿no? Digo, por ejemplo... Sí, despedirse, o sea, por ejemplo, los vikingos que era de preparar un barco exclusivamente para la persona fallecida, y lo dejaban en el río, lo ponían a andar, se puede decir, y le prendían llamas. Entonces era su camino hacia el Valhalla en dado caso que hubiera sido una muerte en batalla, ¿no? Qué bueno que tomas ese tema porque son celtas, los vikingos son celtas y de ahí viene. Quien descubrió América al principio no fue Cristóbal Colón, porque fue uno de los vikingos que llegó a la parte de Alaska y de ahí se bajó y ya. Los vikingos fueron los primeros que descubrieron América y ellos son celtas. Ellos tenían esta parte mágica en donde si no descansaba en paz, y de ahí se vino la tradición de las monedas para que pudieran pagarle al barquero que los va a llevar al Valhalla. Totalmente. ¿Sí? O sea, es que me recuerdo, y sí, o sea, hay muchas leyendas, por ejemplo, del barquero, por ejemplo, también en la mitología griega. Caronte. Exactamente, que es la parte que te lleva al inframundo, que es con Hades. Sí. Si no mal recuerdo. Entonces es como que tenías que darle la cuota para poder ser trasladado al inframundo. Que aquí en México es la parte de los xoloscuincles, es el dios Xolot, que tiene que pasar un río. Entonces en la otra orilla del río había muchos xoloscuincles que te estaban esperando. Y si alguno de estos xoloscuincles te reconocía como su benefactor, ellos te acompañaban en todo ese camino. Los xolos, por eso antiguamente eran muy, muy especiales para todos los... Incluso cuando morían, se encontraba un cadáver de un perro. Fíjate, y yo creo que para profundizar más en este tema vamos a esperar el Día de Muertos, porque creo que eso va ad hoc totalmente. Sí. Es parte relevante de como de la cultura del Día de Muertos, pero bueno, ya casi para finalizar con el episodio de hoy, podemos encontrar que en realidad de Halloween tiene mucha conexión con lo que es el Día de Muertos. A lo mejor no como tal Día de Muertos dicho así, quizás tiene alguna otra referencia o algún otro nombre a esa fecha, pero tiene que ver con algo espiritual, con algo de personas que se fueron, personas que murieron, y que la distorsión que se tuvo al llegar a América, a Estados Unidos, bastante. En 1800 y tantos, tenemos ahí la referencia, fue donde comienza la distorsión de lo que actualmente es. Sí, creo que tenemos que cuidar también mucho esa parte, porque ahorita Hollywood se está llevando el Día de Muertos y lo está haciendo más conocido de lo que era. Y si nosotros cuidar las raíces que en verdad, o lo que en verdad significa el Día de Muertos, que también vamos a profundizar ya después, pero sí que no se vuelva un estereotipo, porque pues eso tuvo que venir alguien de afuera, o sea, para popularizar esta gran tradición. Tuvo que venir Disney Pixar para poder recordarle a la gente lo que tiene. Y fíjate que yo creo que sería muy difícil, porque siento que aquí en México somos muy egoístas con nuestras tradiciones, ¿no? Las acogemos tanto y son tan nuestras que no permitimos muchas cosas. Sí. Por ejemplo, la película de Coco sí es muy bonita y todo, pero pues hasta ahí.
O sea, más bien nos sentimos orgullosos de que otra persona venga y vea lo que tenemos. De hecho, los japoneses se sintieron muy identificada, les pegó bastante en la tradición porque tienen una tradición muy parecida que no recuerdo el nombre, pero en lugar de hacer un altar, se van mucho a los ríos y ponen una tipo vela en pequeños barcos. Entonces, es el camino, el camino iluminado para que todos tus parientes, incluso se ven pequeñas lápidas, no son lápidas, son piedras blancas en el alrededor del río, y ahí es donde llega o puede llegar el espíritu del japonés a su familia. Entonces ellos sí se sintieron muy identificados porque hay familias México-japonesas que vieron, es que esa tradición es muy mexicana, tanto muy japonesa. Porque ellos también son muy nacionalistas y casi no permiten que alguien extranjero las visite. Pero cuando vieron la de Coco, sí se pusieron muy sentimentales. Y ahí es cuando te quedas viendo que no somos tan diferentes. Exactamente. Digo que al final de cuentas, a lo que lo podemos aterrizar es de que cualquier cultura, cualquier ser humano tiene la necesidad de poder decir un adiós a sus seres queridos que ya no están en este plano. Y fíjate que estaría muy interesante que Disney o Pixar o alguien sí pueda poder transformar Halloween como es. Sí. Como sus Raíces. raíces lo dictan, porque está muy interesante. Y la verdad, muchas personas que decimos aquí en México, no, yo no festejo Halloween porque es del diablo, con que, güey, ni siquiera sabes de dónde viene. Ni siquiera sabes quién es el diablo. Y bueno, sí sabemos de la ignorancia, güey, de lo que nos han vendido, pero es De la construcción. más allá de lo comercial, tiene historia y tiene un trasfondo, y el trasfondo está muy interesante. Y que no es tan distinto al Día de Muertos, ¿eh? No, pues que en realidad es muy parecido y que de hecho se puede hasta conectar. Sí. Solamente que aquí nosotros recibimos a los muertos de ahí. y en Europa era como de que no, hay que alejarlos, ¿no? Sí. Ajá. A los malos espíritus, ¿sí? Exactamente. Los chocarreros. A mí me gusta la que dices, Drogato. la introducción de John Carpenter, porque Halloween, Mike Myers, sí es Mike Myers, el que inició esta tradición, que es muy muy buena porque le dieron la importancia de los niños en la tradición del Halloween, que solamente aquí pues ya no se va a poder ver porque bien en una decoración son varios cuerpos colgados. Aquí en México se aplicó esa. No, es que es decoración para Halloween, pero no, era la Plaza Recamas, no. No te metas en esos pedos, Richie. Es aquí en el puente de saliendo de la ciudad, güey. Exactamente, entonces pues sí se presta a malas interpretaciones algunas decoraciones, o sea, hay unas decoraciones que sí están muy chidas, Sí. muy chidas, pero otras que tú dices, Me tocó ¿por ver, qué? sí, me tocó ver ¿Por otros qué? memes que Sí. eran como de que no mames, señora, es Halloween, no es Tonalá. Sí, cosas así. exactamente. Sí tiene Pero ahí están su... muy, muy padres, güey. O Sí, sea, ahí está el toque mexicano, Sí. la creatividad del Exactamente. mexicano. pues que se ríe de su propia desgracia. Sí. Es correcto. Y eso creo que es lo que diferencia y lo que hace el Día de Muertos como lo es a como lo pueden ver otras personas y en Sí. otras Ajá, culturas. y lo van a poder ver en otro episodio de Herejes. Exactamente. Sí. Yo les voy a recomendar una película que me gusta mucho. Hablamos de la película de Coco. Vean la de Cubo de Estudios Laika, que es la que hizo la de Caroline. Esa película está muy buena porque representa mucho el Día de Muertos, pero de Japón, se podría decir, A huevo. para que la No, puedan y ver. Japón tiene muchas cosas Sí. también. De hecho, Sí, dan ahorita miedo. me acordé de que hay un como parque. Es lo que te iba a decir, que va a haber un episodio Está dedicado al buenísimo. Parque de los Suicidas. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Sí, Sí, también ese tema es bien Ahí tienen importante. un bosque también, es un bosque. Sí, bueno. Está bloqueado, tiene sus vallas ahí, dicen, por favor, no entren. No, y que no es un tema... Por favor, no te suicides aquí. Exacto. Afuera. No, y que no es un tema así como muy místico o muy terrorífico, sino que es un tema que está totalmente respaldado por una investigación científica y Sí, periodística exactamente. por el hecho de la presión que sienten las personas, los jóvenes en Japón por entrar a la universidad, por conseguir un buen trabajo, que es tanta la presión que llegan al suicidio. Pero bueno, Sí. ya tocaremos más a fondo ese tema, no hay que indagar mucho para no hacer demasiado spoiler. Pero bueno, ya para despedirnos, quisiera escuchar sus conclusiones, chicos. ¿Cómo les pareció este episodio, el tema?
Empiezo yo. Me gustó mucho la parte de conocer un poco más el trasfondo de lo que pues, las televisoras o el Hollywood en este caso nos pintan, ¿no? El conocer de dónde viene, de la parte de los celtas. Creo que siempre saber un poco más es buenísimo. Estimada Mariana, te escuchamos. También saber un poquito más de la historia de Halloween y cómo estamos ligados, fíjate. Cómo somos más parecidos de lo que nuestras tradiciones, de lo que nosotros creemos. Exactamente, me gustó mucho. Yo voy con la idea de que compartimos información muy buena para que tengan esta gran celebración y que lo vean de esta forma. Y pues si van a hacer su fiesta de Halloween, pues invítenos. Váyanse bien putones, como dicen, ¿no? GPI, menos Brenda, porque no sé. Sí, cierto. Igual es hasta lunes, no importa. Arriba la putería. Y pues bueno, gente, nada más recordarles que nos ayuden a compartir, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los miles y miles de videos que tenemos de material de diferentes secciones. Por favor, los jueves, miércoles, que es cuando los pueden encontrar. Marbit, by the podcast, los jueves. Los pueden encontrar ahí en Marbit. A las 4 de la tarde. Ajá. Y también podcocteles con sus dubalines favoritos. Exactamente. Muy bien, creo que ahorita Podcine está en receso. Está en reestructuración. Sí. Se vienen cosas muy buenas. Muy bien, entonces ahí para que estén atentos a lo que se viene en cócteles y en Podcine. Ya, güey, ya tanto Marbit. ya me Marbit confunde. también. Ahí Pod está, Marbit. ya te lo quito. Ya, Pod qué Marbit. bueno, qué bueno. Pod Marbit. Qué bueno, y también los viernes no se pierdan por favor el Pod del Cast en punto de las 8 de la noche. Ya tenemos ahí nuestro video en YouTube y que nos sigan en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como el Pod del Cast. Sus redes personales, chicos, por favor, para que vayan y los encuentren. Guariana-G. Me pueden encontrar como el Skinny Pat en Instagram y pues en las redes del Pod del Cast. Sí me meto a chismear los mensajes. Sí, a mí me pueden encontrar como R. Carvajal Romero en Instagram y Ricardo Carvajal Romero en todas mis redes sociales. ¿Qué no era 95? Sí, 95. ¿Y qué dije? R. Carvajal Romero. Pues también. Nomás le agregan el 95 ahí. Bueno, y van a ver una mancha negra esa. Exactamente. Eso soy yo. Una mancha negra con camisa lentes. de cuadritos y lentes. Ajá, y haciéndole así. Ya saben. Ya El saben público cómo. ya sabe Ya saben cómo. la característica de Richie. Pues bueno, gente, yo fui su servilleta el Javi. También me pueden encontrar en Instagram como soy Javi01 y en Twitter igualmente. Nos estaremos escuchando la próxima semana. No se olviden, nosotros fuimos Herejes Malignos. Muy, pero muy buenas noches. Adiós.